gratitud y fraternidad a nuestra querida Silvia Citro, Manuela Rodríguez, quienes han sido ya también profesoras de seminario de este doctorado y nos han acompañado en el desarrollo de estos ya 10 años de este programa y de nuestras ya cuarta cohorte de doctorado. Esta tarde vamos a trabajar, a estudiar y a conversar a partir de la ponencia conjunta Tejiendo Redes de y desde los cuerpos en América Latina, experiencia de performance, investigación colaborativa, y vamos a contar con el diálogo de nuestros doctorandos. De facto, estos seminarios tienen esta intención formativa y dialogante para la formación de doctorandas y doctorandos en los estudios artísticos, tarea comprometedora y compleja en la formación de artistas como investigadoras y como investigadores de lo sensible en el ámbito de lo social y lo ambiental. Entonces nos van a acompañar en este diálogo también el día de hoy nuestra querida Dora Inés, y Diego Prieto, que ya conocen también el trabajo y han conversado y participado de los seminarios de Silvia y de Manuela. Voy a presentar entonces a Silvia, bailarina, performer y doctora en antropología sociocultural por la Universidad de Buenos Aires. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se ha desempeñado como investigadora principal del CONICET y desde el 2004 coordina el equipo de antropología del cuerpo y la performance, el cual ha sido pionero en esta área de estudios en Argentina. También coordina junto a Manuela Rodríguez la diplomatura Estudios Avanzados de y desde los cuerpos con perspectiva antropológica en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Es profesora invitada del doctorado en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Colombia, en Bogotá. Se especializa en las áreas de antropología del cuerpo, la danza y los estudios de la performance y en los rituales y estéticas de los pueblos originarios Cuom y Mocovi del Chaco argentino. Ha publicado varios libros, el más reciente, Las mitoutopías de Magen, una maquinaria alada guerrera esponja mutante. Desde el 2014 trabaja en procesos colaborativos de performance e investigación, desde abordajes interculturales, produciendo performance, videos y fotoperformance. Recibió, entre otros, los premios RAFMA al mejor cortometraje argentino en el Festival Internacional de Biodanza en el 2023, el primer premio en el Festival del Cine Plurinacional Quilmeño, Isabel Palamay, mención de honor del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, UNESCO 2011, integra el Comité Ejecutivo del International Council for Tradition of Music and Dance de la UNESCO y desde 2011 impulsa la red de investigaciones de y desde los cuerpos con la cual ha coordinado los encuentros latinoamericanos de investigadores e investigadoras sobre cuerpos y corporalidades en las culturas en Argentina 2012, Colombia 2015, México 2018, Perú 2021 y Brasil 2024 y próximamente en Chile. Manuela Rodríguez, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, es doctora en Antropología, Universidad de Buenos Aires, licenciada en Antropología, Universidad Nacional de Rosario, profesora titular de la Cátedra Problemas Antropológicos Contemporáneos, Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes, coordinadora del Área de Antropología del Cuerpo, Escuela de Antropología y de la LAAC, Laboratorio de Antropología de las Corporalidades Situadas. Es parte del Comité Académico de la Red de Investigación de y desde los Cuerpos, miembro del Centro de Investigaciones y Estudios en Teoría Postcolonial, especializada en las áreas de Antropología del Cuerpo y estudios de performance y performatividad desde perspectivas interseccionales de clase, género, sexualidad, raza, religiosidad, ritual y expresiones estéticas. Estudió procesos de transnacionalización de culturas populares entre Brasil, Uruguay y Argentina, en especial aquellos procesos performativos de racialización y reetnización en prácticas afroamericanas del Río de la Plata, el litoral y el nordeste argentino. En la actualidad ensaya los cruces
entre la investigación académica y artística con el objetivo de aportar en la construcción de metodologías críticas decoloniales. Ha participado, dirigido y codirigido varios proyectos de extensión y comunicación de la ciencia sobre estrategias pedagógicas y metodológicas para el abordaje crítico y la desnaturalización del racismo estructural en Argentina. Autora de varios libros y publicaciones, el más reciente, Giros de una Mae de Santo, Gisanto, Giros de una Mae Gisanto, una etnografía sobre cuerpo y performatividad en religiones afroumbandistas de Rosario. Voy a presentar a nuestra bailarina y actriz Dora Inés López Molina, artista, docente e investigadora con amplia trayectoria en el campo del arte danzario, las artes escénicas y los estudios artísticos. Actualmente doctoranda del doctorado en estudios artísticos, institución de la Universidad Distrital, institución en la cual también se desempeña como docente desde el 2011. Su formación académica incluye la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia y el pregrado en Artes Escénicas de la Universidad Distrital. Ha desarrollado una sólida experiencia docente en diversas universidades del país, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Santo Tomás, Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Cundinamarca. A lo largo de su trayectoria artística, ha dirigido obras en el campo de la danza, teatro, la performance y las artes escénicas interdisciplinarias. Sus creaciones se caracterizan por articular cuerpo, voz y movimiento danzado desde una perspectiva sensible y crítica, integrando recursos provenientes de la danza contemporánea, la acción performativa y la experimentación corpovocal. Estas obras han sido desarrolladas tanto en contexto académico como en plataformas de creación, contribuyendo a la consolidación de prácticas entre la danza, el teatro y la performance. La labor de Dora Inés se caracteriza por su compromiso con la creación, la investigación y la formación de artistas escénicos desde perspectivas sensibles, corporales y críticas, consolidándose como una investigadora en danza, teatro y performance. Diego Prieto Olivares es doctorando en estudios hispánicos e hispanoamericanos de la Universidad de Toulouse II Jean Jaurès y en cotutela en estudios artísticos con la Universidad Distrital. Es magíster en estudios americanos de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès e internacionalista de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Entre el 22 y el 25 ha trabajado como artista investigador asociado en el proyecto europeo RAIS Transmigrar, transformar la migración por las artes, cuya hipótesis radica en que las artes vivas pueden reducir las vulnerabilidades de las personas migrantes. Actualmente, además de ser docente universitario del programa de negocios y relaciones internacionales, trabaja desde la investigación-creación sobre la intersección entre la escritura creativa, la migración y la teoría queer, con el fin de observar las formas en que la escritura se convierte en un mecanismo para dar voz y representación a quienes usualmente son invisibilizados, bajo las constricciones de un sistema heteropatriarcal y colonial del poder. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí entonces abiertos. Les damos la palabra a Silvia y a Manuela. Muchas gracias por la paciencia de este tiempo de lectura. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Sonia, también, bueno, a Dora y Diego, que van a estar aquí compartiendo este espacio. Y bueno, como siempre, muchas gracias al Doctorado de Estudios Artísticos por generar estos espacios de diálogo, de compartida y de reflexión. Así que bueno, voy a compartir pantalla, si me dan un minutito. Vamos a abrir. Vamos. Bueno, a ver. Calculo que ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Silvia, sí. Hay que agrandarla. Perfecto. Bueno, como les comentó Sonia, Silvia, fíjate si puedes ponerla en pantalla grande, si se puede poner porque se ve pequeña. Ah, qué raro, porque a mí me aparece en pantalla grande. A ver, un minuto.
Tengo que tal vez dejar de compartir y volver a compartir. Un segundo. Ahí va. Ahí. ¿Ahí se ve grande? Está cargando. Ah. Listo, ya. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, como les comentaba Sonia, nuestra incursión hoy se llama Tejiendo Redes de y desde los cuerpos en América Latina, un poco también respondiendo al pedido que nos había hecho Sonia de comentar una experiencia latinoamericana que tenemos desde hace varios años, ya más de una década, que es una red de estudios, y aquí se las vamos a presentar, una red de investigación de y desde los cuerpos. Así que bueno, la primera parte les queremos comentar esta experiencia de trabajo colectivo y luego contarles algunos desarrollos locales que tienen que ver con esta metodología de trabajo que llamamos performance investigación colaborativa, ¿sí? Bueno, les contamos un poquitito la historia de esta red. Como les decía, es una red que nació en 2012. Nuestro objetivo en aquel momento era promover el intercambio interdisciplinar, sobre todo entre investigadores que veníamos de diferentes disciplinas, ¿no? De las ciencias sociales, de las humanidades y de las artes, y que notábamos que en lo que refiere a los estudios sobre cuerpos y corporalidades, veníamos trabajando cada vez más en vinculación, ¿no? Sin hacer esta vieja división, ¿no? De las artes, las ciencias, las humanidades, sino empezando como un poco a interrelacionarnos y a trabajar en diálogo. Entonces la idea era generar un espacio de reflexión sobre las corporalidades en la que pudiéramos participar investigadores de diferentes disciplinas, ¿no? Y sobre todo nos interesaba también cómo intervenía nuestra propia corporalidad en la producción de conocimiento, ¿no? Por eso pusimos que era una red de y desde los cuerpos, ¿no? Bien. Al principio lo que pasó en esta red es que, bueno, impulsamos un sitio web como un espacio de intercambio académico y de difusión de los diferentes miembros, ¿no? Donde pueden enviar sus trabajos, sus videos, anunciar cursos. Y también, cada 3 años, empezamos a celebrar encuentros presenciales de investigadores e investigadoras que estábamos interesados en estas temáticas. Y una cualidad que ha tenido este encuentro y que para nosotros es muy importante sostener es que, como ya adelantó Sonia, hemos ido rotando por diferentes países latinoamericanos, ¿no? El primero fue en Argentina en 2012, luego en Colombia, que de ahí comienza todo el vínculo con Sonia y el equipo de la Distrital. Luego nos fuimos a México, Perú en la pandemia, virtual, Brasil y el próximo en Chile, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esta cualidad de que realmente sea un encuentro que se vaya moviendo y que en cada espacio, en cada territorio va adquiriendo sus características locales, es decir, que no esté monopolizado por un país. Como a veces pasa en las redes, ¿no? Que son como más, a veces lamentablemente se quedan como en 1 o 2 países que organizan y no se puede abrir a este juego. Bueno, y le paso la palabra a Manu, nos vamos a ir turnando para variar un poco. Bueno, sí, nada, desde los inicios, en realidad el objetivo de estos encuentros fue, bueno, poner a jugar esta sospecha y estos ensayos que veníamos como pensando de poner el cuerpo y hacer una investigación de y desde los cuerpos. Entonces, generar un encuentro, un congreso académico que no tuviera solo ponencias, ¿no? Que pudiera también articularse con talleres, con performances, con audiovisuales, ¿no? Que pudiera como articular los lenguajes. Entonces, bueno, fuimos como ahí ensayando en cada uno de los encuentros distintas maneras de llevar adelante una reflexión que, si bien estaba basada, ¿no? Teórico-conceptualmente en la palabra, pudiera también poner a jugar la corporalidad, la emocionalidad, la afectividad, la percepción como modo del conocer, ¿no? Que incluyera los gestos, los movimientos, los lenguajes sonoros, los lenguajes visuales, para
movilizar reflexividad y proponer un encuentro que trajera esa articulación, ¿no? De alguna manera buscar una articulación de esos distintos lenguajes, de esas distintas estrategias. La red se organiza actualmente con un comité, que es un comité académico latinoamericano, que tiene investigadores de Argentina, de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Chile, que también se van sumando a medida que los encuentros se van generando, entonces van incorporándose los coordinadores de los encuentros nacionales a este comité latinoamericano. Bueno, ahí está, le nombramos a Marina, que es la persona que se encarga del equipo de la UBA de gestionar esa web, ¿no? Y de llevar un poco al día las novedades de cada uno de sus miembros. Y un poco el trabajo de este comité académico latinoamericano es acompañar, ¿no? Orientar esos comités nacionales para la realización de cada uno de los encuentros, un poco también proponiendo la continuidad entre un encuentro y el otro. También, de alguna manera, funciona como un espacio que puede como sugerir, apoyar, conversar. De hecho, se han armado también redes, ¿no? Entre distintos grupos que van como quedando un poco de los trabajos de los grupos de trabajo de cada encuentro. Entonces, apoyar un poco las iniciativas académicas de los miembros de la red y articular nuevas propuestas, nuevos proyectos. Cada 3 años en cada uno de esos encuentros se genera una asamblea, ¿no? Proponemos una asamblea en la cual un poco, bueno, repasamos cómo viene siendo este trabajo colectivo y en red y sometemos a votación una sede para el encuentro siguiente, y siempre de una manera horizontal de trabajo. Es importante también señalar que esta red es autogestiva, ¿no? En el sentido de que no está anclada en una institución, sino que va circulando y se va organizando y se va autofinanciando con los recursos que cada grupo local, que cada grupo nacional puede solventar, puede conseguir, puede gestionar para lograr ese encuentro. Entonces eso hace también que sea un trabajo realmente colectivo y que vaya como circulando por las distintas realidades de los países latinoamericanos, que la verdad que cada uno tiene sus complejidades, y hace que también nos colaboremos mucho entre nosotros. Como ejemplo, trajimos acá, bueno, los 2 primeros encuentros. El primero fue en la ciudad de Rosario, en Argentina, en el año 2012, como decíamos. Los primeros grupos de trabajo tuvieron, bueno, ahí está, hay una lista, fueron los primeros 16 temas que pudimos como organizar: corporalidad de trabajo, salud, políticas institucionales, violencias, religiosidades, performance, por supuesto, género, sexualidad, étnico-raciales, de edad, materialidad. Hubo una mesa vinculada a la arqueología, bueno, percepción, educación. Esto fue el primer agrupamiento. Este encuentro fue organizado por 3 grupos de trabajo de Argentina, el de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, el de la Universidad Nacional de Rosario y el de la Universidad Nacional de La Plata. Y fue, bueno, la primera experiencia ahí un poco intuitiva, un poco de ensayo, ¿no? De generar un espacio que fuera académico, pero que también permitiera la performance, el taller, y que a su vez estuvieran vinculados con los grupos de trabajo. Eso yo creo que fue algo que discutimos mucho en su momento y que después se replicó en el segundo encuentro que se realizó en Colombia, que coordinó Sonia, y que también puso en articulación a grupos de trabajo nacionales que ya venían bueno, trabajando el eje de la corporalidad. Y ahí un poco se ampliaron los grupos de trabajo, aparecieron otros temas que eran propios también de la realidad local, ¿no? Que se venían trabajando en el país. Apareció un grupo dedicado más a la corporalidad y música, subjetividad, estoy pensando que otras, bueno, perspectivas teóricas metodológicas, que eso ya venía, pero se amplió, violencia, archivo, bueno, otras temáticas que fueron surgiendo. En cada uno de los encuentros esto un poco se reorganiza, algunos grupos se fusionan, aparecen temas nuevos, bueno, se viene haciendo un poco el proceso.
Y sobre todo recordar también que, bueno, sobre todo en el primer encuentro, el del 2012, era una época donde todavía no era muy común esto de que en un congreso académico hubiese talleres, hubiese performance, ¿no? Después, por suerte, después de más de una década, casi media, esto se ha hecho más común, ¿no? Pero en ese momento todavía la academia seguía siendo un poco reacia a estas mezclas, ¿no? Así que bueno, fue toda una aventura que por suerte viene funcionando y creciendo. Bueno, queríamos contarles ahora un poquito los antecedentes locales, es decir, contarles un poquito las experiencias desde aquí, desde Argentina, que nos llevaron a impulsar este tipo de trabajos. Como ya comentó Sonia en la presentación, nosotros representamos a dos equipos, el equipo de Antropología del Cuerpo de la UBA, del cual yo soy la coordinadora, y en los últimos tiempos se sumaron Adil Podaiser y Luz Roa, y que si bien iniciamos en el 2004, nos iniciamos como equipo de investigación, veníamos trabajando estos temas de corporalidad y performance ya desde fines de los 90. En el caso del grupo de la Universidad de Rosario, del Laboratorio de Antropología de las Corporalidades situadas también, si bien es más reciente, se inicia en el 2018, ya también desde el 97 había un área de Antropología del Cuerpo en la cual varios de los integrantes actuales venían participando. Entonces, digamos que son muchos años de trabajo en este campo que se han ido aquí acumulando. Nosotros venimos, como ya habrán visto en la presentación, venimos de la antropología social, pero también nos dedicamos al arte. Entonces, una característica que tuvieron los dos grupos es este diálogo muy fluido entre las ciencias sociales, las humanidades y las artes, ¿no? Lo que pasa que en un primer momento era como que nuestra práctica artística estaba escindida de nuestra reflexión académica, ¿no? Escribíamos sobre arte, sobre danza, sobre música, sobre teatro, sobre antropología, pero nuestra práctica seguía siendo justamente la escritura, la predominante, o las presentaciones orales, ¿no? En esa primera etapa, del 2004 hasta el 2012 aproximadamente, nosotros trabajamos mucho con grupos originarios, con pueblos originarios, con grupos afroamericanos, poblaciones mestizas, campesinas. Otra parte de los equipos se dedicó a las prácticas asiáticas, es decir, todo un poco lo que quedaba como por fuera de ese paraguas de la colonialidad y de la modernidad, ¿no? Esto nos hizo estar en diálogo con lo que hoy se llama el giro ontológico, los poshumanismos, ¿no? De los que hablaba Carmen antes. Ya al haber hecho nuestras investigaciones con estos pueblos, es como que eso estuvo muy presente desde el principio, estas otras ontologías, estas otras maneras de entender el mundo. Y también aproximadamente en el 2013 y después, sobre todo a partir del 2015, empezamos a trabajar muy fuertemente los activismos feministas y LGBTIQ+, que empiezan a adquirir una presencia muy masiva en las grandes ciudades de Argentina, ¿no? A través de movilizaciones que recurrían a las performances. Entonces, digamos que nuestras investigaciones siempre tuvieron que ver con este campo de la interculturalidad y las sexogenéricas. Bien, muy brevemente contarles que una característica del trabajo de ambos equipos es que se basa en la etnografía, en el trabajo etnográfico, que tiene la cualidad de lo que se llama la observación participante, ¿no? El estar ahí presente, siendo parte de esas prácticas que queremos abordar, estudiar, indagar. Esto nos llevó a un diálogo también muy temprano con todas las filosofías críticas del dualismo cartesiano, con todas las separaciones cuerpo-mente, razón-emoción, naturaleza-cultura, ¿no? Esos grandes dualismos que heredamos de la matriz de la modernidad-colonialidad fueron como cuestionados por la misma experiencia del trabajo de campo, en la cual justamente ya desde fines de los 70 se venía hablando de cómo los cuerpos de los etnógrafos, de los investigadores, son una herramienta de conocimiento, cómo producen
saber a través de los sentidos perceptivos, de las emociones o afectaciones que sienten, de sus gestualidades, de sus movimientos, ¿no? Entonces también hay como toda una tradición crítica dentro de la etnografía que venía cuestionando esta escisión sujeto-objeto y que nos llevó a radicalizar nuestra participación como investigadoras, como les decíamos, haciéndonos parte de esas prácticas que queríamos indagar, ¿no? Como siempre digo, en mi caso, bueno, si uno estudiaba xamanismo, era objeto de una práctica de curación xamánica, o Manuela estudiando danzas afro, participaba también bailando en las danzas afro o en los carnavales, ¿no? Éramos parte de aquello que queríamos indagar. Además del compromiso ético-político que trae esta participación corporal y más plena dentro de los campos, ¿no? Es una manera de producir conocimiento y también va generando lazos éticos y afectivos con los grupos con los que trabajamos. Bien, en aquellas primeras épocas nosotros lo que planteábamos justamente basadas en estas tradiciones, ¿no? Era una especie de dialéctica entre lo que llamamos el acercamiento multisensorial afectante, que se logra gracias a esta participación etnográfica, al diálogo con la fenomenología, ¿no? Toda la línea de Merleau-Ponty y otros autores, esas fenomenologías existencialistas que revalorizaron el rol del cuerpo, la escucha hermenéutica, ¿no? Entonces siempre hablamos de la importancia de que un primer movimiento tiene que ver con poder describir y poder comprender aquellos cuerpos, aquellas afectaciones, ¿no? Y cómo generan sentido en un presente que compartimos. Pero a este primer movimiento metodológico siempre le oponíamos, en contraste, un segundo movimiento que nos lleva a lo que llamamos el distanciamiento, ¿no? A separarnos de ese momento presente, de esa situación, para ejercer lo que algunos autores llaman la sospecha, ¿no? ¿Qué es la sospecha? Identificar esa historia sociocultural, ese contexto más amplio que se hace presente en esos cuerpos y en esas afectaciones, ¿no? Es la pregunta por las relaciones de poder, por las hegemonías y las resistencias, por las micropolíticas que se construyen en cada práctica que abordamos, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces esas relaciones de poder, ¿no? Aparecen soterradas, enmascaradas, invisibilizadas. Entonces, siempre planteábamos como este doble movimiento del acercamiento y el distanciamiento como parte de nuestra metodología. Y bueno, y después hay unos diálogos teóricos que ahora no vamos a profundizar, pero digamos hay un diálogo ahí entre las teorías de la performatividad de Butler y la semiótica de Peirce que nos permitía un poco comprender los efectos que esa historia y ese contexto incorporado en nuestros cuerpos producen, ¿no? Cómo desde nuestras corporalidades y materialidades se construyen identidades étnico-raciales, sexogenéricas, de clase, cómo se construyen micropolíticas, etc. Bien, eso entonces fue muy sumariamente como la primera etapa de trabajo de nuestro equipo y como les decíamos, si bien reconocíamos teóricamente toda esta importancia de la corporalidad, las materialidades, esto se traducía fundamentalmente en producciones escritas, ¿no? Cuando teníamos que presentar los resultados, tenía que ver con ponencias orales, como las que estamos haciendo ahora, con escrituras, como bueno, pueden ver aquí, que fueron algunos de los libros del equipo que empezamos a publicar. Hasta que allá por 2012 nos empezamos a cuestionar. Le pasamos a Manu. Sí, porque bueno, en realidad creo que un segundo momento importante en este trayecto fue el dejar de pensar solo la corporalidad epistemológicamente, ¿no? como un ámbito de investigación, de indagación, estas prácticas corporales en otros, ¿no? Incluso desde un proceso muy desde la alteridad, que también tenía que ver con nuestra disciplina antropológica, con nuestro proceso de disciplinamiento académico, y empezar a ver cómo podíamos también transmitir esto, ¿no? en otros espacios, por ejemplo, cómo podíamos difundir nuestras investigaciones, cómo podíamos enseñar estos conceptos, estas categorías,
cómo podíamos articular el conocimiento desde el cuerpo, poniendo el cuerpo, ¿no? Saliendo un poquito de esta hegemonía de la lectoescritura y poniendo a jugar un poco el saber, ¿no? De la corporalidad, de percepción en emoción, en afecto. Entonces, un poco, esta fue una de las primeras como performance que hicimos, que fueron, creo que fue en uno de los encuentros de performance e investigación, si mal no recuerdo, que bueno, era un poco poner en escena lo que es la cabeza parlante, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de nuestro cuerpo cuando tenemos, por ejemplo, que dar una conferencia o una charla que cuente estas investigaciones tan afectadas, tan comprometidas, tan de cuerpo presente, cuando la pasábamos al ámbito de la palabra, se simplificaba en nuestra cabeza que hablaba. Entonces, bueno, un poco fue poner en escena esa paradoja, porque para nosotros que éramos un equipo que estábamos pensando en la corporalidad, empezó a ser una paradoja. Entonces empezamos a ensayar distintas maneras de comunicar. De alguna manera creo que algo que fue importante en ese momento fue empezar a atravesar esta crítica ontológica y epistemológica del dualismo con el contexto geopolítico e histórico y la perspectiva de la colonialidad, que nos permitió también comprender de dónde venía esa hegemonía, ¿no? Esa hegemonía del dualismo, que tenía una consecuencia concreta en la manera en la que pensábamos cómo se producía el conocimiento y que no estábamos pudiendo también traer el conocimiento que otras epistemes, ¿no? Y que en ese proceso de colonialidad habían sufrido, bueno, epistemicidios, ¿no? Silenciamientos, invisibilidades, cómo es esas otras formas de saber hacer, que muchas veces las etnografiábamos, bueno, en realidad eran también un material que podíamos compartir y del cual podíamos aprender también en términos de producir conocimiento, ¿no? De alguna manera, este hilo conductor de la larga duración de la colonialidad y de los efectos en el saber, ¿no? De la colonialidad del poder, del saber, del ser, atravesaban también estas formas del conocer que nosotros veníamos cuestionando hacía ya varios años. Estos ensayos tuvieron por lo menos estos como tres lugares de producción y de experimentación. La investigación, en esta categoría que después pudimos sistematizar como performance investigación, en la docencia, o sea, en la manera en la que en nuestras aulas como docentes podíamos poner a jugar también ese saber hacer corporal y afectivo y emotivo y perceptivo en la producción del conocimiento reflexivo, ¿no? De los conceptos, de las categorías con las que trabajábamos, y en la divulgación, en cómo dar a conocer, con qué lenguajes dar a conocer nuestras investigaciones. Entonces empezamos a experimentar de una manera interdisciplinaria con otros lenguajes que provenían de las artes performáticas, de las artes audiovisuales. Trabajamos un poco más en profundidad la cuestión metodológica, ¿no? ¿Con qué herramientas metodológicas contábamos para verdaderamente hacer ese cruce entre la ciencia social y el arte, ¿no? Y de una manera que fuera intercultural, en este sentido de poner a jugar distintas maneras del saber hacer. Esto lo hicimos en congresos. Las jornadas de performance e investigación fueron un espacio en el que intentamos poner a dialogar distintas experiencias de performance con talleres prácticos, un poco también trayendo a colación esta red, ¿no? Que habíamos armado, entonces poniendo a jugar ahí equipos de otros lugares que pudieron encontrarse en la ciudad de Buenos Aires y compartir sus propios procesos de creación e investigación. Estas fueron las jornadas. Bueno, en nuestros cursos, tanto en las universidades en las que damos clases anualmente, como en seminarios de posgrado que fuimos dando en otros países también. No sé si Silvia quería comentar algo.
Meto un bocadillo que, bueno, acá están las performances que hicieron los estudiantes de la última corte de doctorado de ahí de la distrital, así que, bueno, fue una experiencia hermosa de trabajo. Aquí algunas breves imágenes sucintas imágenes de esa experiencia muy linda, así que aprovecho a saludarlos a los estudiantes. Bien. Sí, es este desafío, ¿no? Cómo enseñar teorías, conceptos a través de la práctica y del taller. Bueno, y la diplomatura podría ser como una especie de síntesis en el que nos jugamos un poco a armar una formación de posgrado de manera virtual, ¿no? Que trabajara con estas metodologías encarnadas, lo cual fue todo un desafío, ¿no? Traducir al lenguaje de la virtualidad una experiencia que era una experiencia muy del cuerpo presente. Y la verdad que, bueno, este año funcionó la segunda corte y es muy interesante lo que pasa cuando uno tiene, cuando uno parte de la perspectiva de y desde la corporalidad, ¿no? Porque en realidad es eso, es como traducir a distintos formatos algo que tiene una base epistemológica y metodológica de mucho trabajo, ¿no? De haber pensado realmente cómo llevar adelante esta experiencia de los cuerpos en movimiento para el conocer, ¿no? Para el producir conocimiento. Así que un poco la diplomatura fue la síntesis de ese proceso en una formación. Bueno, y como decíamos también, además de la divulgación y la docencia, el desafío estaba en cómo llevar esto a nuestro trabajo con los distintos grupos sociales con los que veníamos trabajando. Esto nos llevó a explorar diferentes métodos de investigación, ¿no? Además del trabajo de campo, comenzamos a hacer talleres colaborativos con las comunidades, a ensayar dispositivos que tenían que ver con participaciones performáticas y luego realizar debates, entrevistas, a construir ya no solo archivos visuales, audiovisuales y de grabaciones, por ejemplo, de entrevistas, sino a trabajar lo que llamamos archivos multimediales, a trabajar con materialidades, con objetos, con olores, ¿no? A ampliar la noción de archivo para dar cuenta de los diferentes lenguajes que nos permiten registrar con otros un proceso de investigación. Y esto también nos llevó a que fuéramos ampliando las formas de presentación de los resultados, ¿no? A generar libros colaborativos, videos, discos colaborativos también, obras de teatro etnográfico, estas performances más intermediales, ¿no? Pero un poco siempre tratando de no imponer sobre las comunidades y sobre los grupos que trabajamos nuestros métodos, nuestras formas, sino de tratar de ir entendiendo cuáles son las estésicas locales, cuáles son las micropolíticas locales y qué nos permiten hacer en este diálogo, ¿no? Por eso, como verán, nuestras formas de trabajo suelen ser muy variadas, ¿no? Para dar un ejemplo, podríamos empezar con un proyecto de un taller de danzas indígenas y terminábamos haciendo un libro porque ese grupo social necesitaba un texto. O al revés, comenzar con un proyecto que tenía que ver, por ejemplo, con una obra teatral y terminar haciendo un disco, porque ese grupo necesitaba tener una grabación, ¿no? Entonces, es esta apertura a seguir un poco los procesos, ¿no? Ahora vamos a precisar un poco ese concepto. Bueno, y todo este trabajo de experimentación lo intentamos empezar a sistematizar en el 2019, nos tomó la pandemia, como a todo el mundo, y recién en el 2023 pudimos concluirlo, ¿no? Y como, bueno, justamente se habían acumulado muchos años de trabajo, muchas experimentaciones, terminamos trabajando 2 libros. El primero, Confluencias transdisciplinares entre las ciencias sociales y las artes, que un poco tiene como la fundamentación de esta metodología, que ahora vamos a contar brevemente, y el segundo, donde exponemos las experiencias, los casos en los que hemos trabajado, ¿no? Y siempre un poco en esta variable de la interseccionalidad, que es que nos interesa cómo se vinculan los posicionamientos étnico-raciales, sexogenéricos y de clase social entre los principales.
Bien. Muy brevemente, entonces, para presentar la metodología, una definición inicial tiene que ver con que trabajamos de lo que llamamos, ¿no?, performance investigación. Es una metodología transdisciplinaria que se basa en explorar las dimensiones sensoriales, afectivas y reflexivas de las experiencias, como decíamos, a través de palabras, pero también de la diversidad de gestos, posturas, movimientos corporales, sonoridades y otras materialidades afectantes. Es decir, darles el mismo estatuto epistemológico a los diferentes lenguajes, ¿no? Y como les decíamos, esto nació un poco de la incomodidad, ¿no?, de la búsqueda de trascender ese dualismo, esos formatos de la modernidad-colonialidad con los que nos sentíamos a disgusto. En el primer libro tenemos 3 capítulos y un epílogo. El primer capítulo un poco es toda una justificación de por qué optamos por la noción de performance, y para eso, bueno, en este caso lo escribí yo, ese capítulo, realizamos una genealogía de cómo esta misma palabra, este mismo concepto, tiene una historia en las ciencias sociales, en las artes y en la movilización política, ¿no? Y a partir de construir esa genealogía triple, intentamos decantar algunas definiciones y algunas argumentaciones de qué tienen en común esa trayectoria de la performance en esos 3 campos, ¿no? Y también qué conflictos devienen de esa trayectoria. Entonces, bueno, es un poco una fundamentación de por qué optamos por la noción de performance para describir esta metodología. En el segundo capítulo ensayamos esta definición, que lo construimos juntos con Adil Podaiser, María Luz Roa y Manuela Rodríguez. Y en el tercero hacemos como toda una síntesis, que fue la que nos costó bastante, de empezar a pensar cuáles fueron los principios metodológicos que nos habían guiado en todos estos años, ¿no? Entonces, por un lado tenía que ver con esta tensión que ya comenté entre el acercamiento multisensorial afectante y el distanciamiento crítico reflexivo, la experimentación estético-creativa situada, ¿no?, lo que ya hablamos de toda esta exploración de los lenguajes, pero también la intención de trabajar en un horizonte colaborativo que para nosotros es reciprocitario e intercultural. Entonces, un poco en ese capítulo caracterizamos esos 4 principios, explicamos cuáles son sus afluentes, ¿no?, de qué experiencias viene esta decisión, que es epistemológica, pero también es política, ¿no?, de guiarnos por estos principios, e intentamos hacer una síntesis de algunas orientaciones prácticas para desarrollar esta metodología. Esto, bueno, es como bastante detallado y complejo, no lo vamos a ver en su detalle, pero sí les queríamos contar un poquito cómo estamos pensando desde el equipo, desde los 2 equipos, esta experimentación estético-creativa situada. ¿Y por qué la llamamos así, no? ¿Por qué esa palabrita situada, que para nosotros es importante? Por un lado, porque, digamos, nuestro trabajo a partir del arte, de los lenguajes estéticos, no es solo una cuestión de, digamos, de expresión, ¿no?, o de deseo, sino que al ser performance investigación, al ser una modalidad de investigación-creación, lo que estamos buscando es profundizar y ampliar la manera en que conocemos, ¿no? Y concretamente la manera en que ejercemos este acercamiento y este distanciamiento. Por eso decimos que en nuestro caso la experimentación creativa obviamente implica el riesgo, que implica siempre crear, ¿no?, asomarse a lo desconocido, a lo que está por venir, pero también tiene una característica que es a la vez prudente, decimos, y situada, ¿no? Pues se encuentra siempre epistemológica y políticamente situada por esos contextos que veníamos hablando, por esas genealogías. Es decir, para decirlo un poco más directamente, para nosotros una performance investigación que solo produce un acercamiento multisensorial, le faltaría la otra pata, ¿no? Le faltaría la sospecha.
digamos, uno como artista puede solamente quedarse en un acercamiento multisensorial. Ahora, como artista e investigador, lo que nosotros planteamos es que es también necesario ese momento crítico reflexivo de la sospecha, ¿no? Entonces, bueno, por eso decíamos que la articulación entre estos tres principios es lo que diferenciaría para nosotros a la investigación-creación de una etnografía clásica que no necesita, o de cualquier ciencia social o humanística que no necesita experimentar con el arte, pero también de una creación artística que no tiene la obligación, diríamos, ética o epistemológica de sospechar, ¿no? De trazar genealogías, de contextualizar, etc. Entonces, para nosotros, este desafío, ¿no? Que es la articulación de investigación-creación, pasa, al menos en nuestra praxis, todos estos años pasó por articular estos tres principios. Y bueno, sí comentar brevemente que intentamos dentro de nuestras genealogías tratar de entender cómo es que el arte produce conocimiento, ¿no? Que es algo que todos repetimos y sabemos, pero bueno, ¿cómo explicamos para el lenguaje de las ciencias más tradicionales esa capacidad del arte de producir saberes, ¿no? Y bueno, y ahí también apuntamos a una genealogía que trae por un lado la noción de reflexividad corporizada, por otro la noción de abducción y finalmente la teoría crítica y decolonial. Nuevamente, bueno, no vamos a hablar en detalle, ¿no? Pero a nosotros nos interesa tomar de la fenomenología y de la performance esta idea de cómo desde el cuerpo se produce saber. Bueno, y esto Manuela lo trabajó ya desde su tesis de grado, muy tempranamente, este concepto de reflexividad corporizada, que es muy potente. Luego nosotros empezamos a leerlo también desde Peirce y la noción de abducción, entendida justamente como una forma que no es ni la clásica deducción ni la clásica inducción, ¿no? Que plantean los modelos científicos tradicionales, sino una tercera forma que tiene que ver con esa capacidad de producir nuevas ideas, nuevas hipótesis, que se da en la ciencia pero también en el arte, y que muchas veces se la explica como intuición, ¿no? Como esa capacidad de intuición creativa. Y que un poco lo que planteamos es que justamente la abducción permite como la síntesis entre nuestra experiencia sensible en el presente, el juego metafórico metonímico, ¿no? Que se da vía la iconicidad y la indexicalidad y que nos permite hacer estas asociaciones libres situadas, y la reflexividad conceptual, ¿no? Como también una lógica que opera desde esta tríada también de experiencia sensible, juego metafórico, metonímico y reflexividad. Y que entonces construye como ese caldo de cultivo, Peirce hablaba de esa lógica contextualizada, ¿no? Que nos permite producir una nueva idea, ¿no? Y esto va a tener mucho que ver, ahora voy después a Frankfurt y la teoría crítica, va a tener mucho que ver con la manera en que nosotros pensamos que se puede propiciar este tipo de experimentación y que implica, como ya dijimos, esta documentación transdisciplinar, multimedial, no cerrarnos a un lenguaje. Creemos que esa división de las artes también es herencia de la modernidad, colonialidad, y por eso nos situamos en la performance y por eso, digamos, abogamos por equipos colaborativos donde haya gente que trabaja desde el sonido, desde la visualidad, desde el cuerpo, de lo performático, ¿no? Esa documentación transdisciplinar y multimedial. Y sobre todo por ejercer un primer momento de apertura sensible y reflexiva para abordar los materiales, las personas, los contextos, ¿no? Y dejar que realmente sean esos otros que estamos indagando, o nuestra propia historia, la que nos vaya guiando, ¿no? No imponer nuestros conceptos, nuestras metodologías sobre los otros, sino que sea una relación dialógica. Y justamente creemos que cuando se da esa apertura es que se pueden empezar a generar estas asociaciones libres que son situadas. ¿Por qué situadas? Porque responden a esa historicidad de la que hablábamos antes. Historicidad del propio investigador y de los propios grupos con los que trabaja, ¿no? Por eso nos gusta ese juego, ¿no? Retomando ahí el psicoanálisis y Freud. Bueno, no es una asociación totalmente libre, está basada
en nuestras genealogías. Y ahí es donde se produce el momento de la abducción, el momento de la intuición creativa y epistemológica, ¿no? Cuando logramos esa apertura, ese diálogo, lo dejamos que fluya a través de la metáfora y ahí se produciría el conocimiento. Y con esta forma también, un poco lo que estamos planteando, o sea, tiene que ver con la tradición etnográfica, que el trabajo de campo, como les decíamos, implica esta inmersión holística, pero también la podemos leer desde las críticas que han hecho la Escuela de Frankfurt y luego el giro de Colonial, acerca de cómo muchas veces la ciencia implica una racionalidad dominadora, ¿no? En tanto el concepto muchas veces genera una síntesis que es coercitiva sobre los particulares sensibles. En vez, cuando uno trabaja desde el arte, y sobre todo desde el arte que trata de salirse de esa tradición de la modernidad colonialidad que impone las estéticas, los materiales, lo que se lograría es una síntesis no coercitiva, ¿no? Una síntesis que despliega a los particulares sensibles y no los violenta. Entonces ahí hacemos un giro también entre Frankfurt y los decoloniales y la etnografía. Bueno, esto tiene que ver, como les decía, con nuestras genealogías, con nuestras maneras de trabajo, y todo esto, como es bastante complejo, no lo puede hacer una persona individual, sino que lo hacemos generalmente en grupos y de manera colaborativa con las personas con las que trabajamos. Así que ahora esa parte se las va a contar Manu, cómo desplegamos esto colaborativo. Y sí, bueno, brevemente para terminar esta parte, comentar que lo que pensamos es que justamente a partir de esta combinación de principios, lo que se favorece es acceder, obviamente, a esto que ya sabemos, estas dimensiones sensibles y afectivas de la experiencia que muchas veces desde la palabra es imposible acceder o limitado o accedemos de manera limitada. También acceder a memorias latentes, experiencias soterradas que, una vez más, no pueden muchas veces objetivarse desde la palabra, pero sí desde un taller corporal, plástico, desde un trabajo con imágenes, etc. Y también ha tenido un sentido ético y político que, como decía Manuel al inicio, nos permitió facilitar las formas de divulgación más allá de los ámbitos académicos cerrados de los congresos, ¿no? Poder volver a las comunidades llevando nuestras obras, poder trabajar en contextos, digamos, más allá de la academia. Y bueno, como decíamos, todo esto no se puede hacer individualmente, así que por eso defendemos un poco esta colaboración reciprocitaria. Sí, que también es un poco herencia de nuestros antecedentes y nuestros afluentes teóricos y metodológicos que vienen de la etnografía y que tienen que ver con esto de estar siempre trabajando con experiencias de la alteridad y con la idea de producir un conocimiento que sea realmente intercultural y reciprocitario, que pueda poner al mismo nivel prácticas y formas del saber hacer. Y entonces la propuesta siempre es generar proyectos, ¿no? Una metodología que parta de este principio de que los proyectos tienen que ser colectivos, ¿no? Tienen este horizonte ético-político, ¿no? Utópico, de alguna manera, que tiene que ver con poder dar y recibir, ¿no? Sin negar, porque esto tampoco está bueno que suene de manera romántica, ¿no? Sin negar que hay espacios jerárquicos, que hay relaciones de poder de las cuales nosotros estamos inmersos, situaciones de privilegio, todas estas dimensiones interseccionales de las que hablamos que tienen que ver con una organización social que nos atraviesa, que divide, ¿no? En términos étnico-raciales, sexogenéricos, o sea, no negar esas diferencias, sino ponerlas sobre la mesa y trabajar con esas diferencias. Siempre con esta idea, por eso hablamos como de un horizonte que es utópico, ¿no? Y que es experimental, porque parte de la idea de que hay que ensayar formas de trabajar colaborativamente, ¿no? Probar distintas estrategias, probar distintas maneras, y de una manera que siempre es situada, ¿no? Y que tiene que ver con esto que aprendimos en nuestras propias investigaciones, cuando hacíamos investigaciones con estos grupos, que tenían estas otras maneras colectivas de aprender,
de moverse, de comunicarse, de generar ritualidad, de generar conocimientos encarnados, afectivos, ¿no? Lo aprendimos también en nuestras propias etnografías. Entonces, bueno, recuperar un poco ese principio de lo colectivo y de lo colaborativo. Si querés pasar, Sil, sobre todo para plantear un poco lo de las hipótesis, que me parece que es como, con esto podríamos como cerrar. Dale, pasamos a la otra, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sí, bueno, esto vuelve a decir esto, ¿no? La cuestión de la interculturalidad, de los intercambios, de estos efectos, bueno, porque acá va esto que decía recién respecto de una de las cosas que nosotros empezamos a entender es que no solamente esto tenía un efecto ético-político, no reciprocitario, que tenía que ver con esta manera de trabajar colaborativamente, sino que la manera de trabajar colaborativa y reciprocitaria también tenía efectos epistemológicos, ¿no? En las formas del conocer. Ampliaba estas primeras estrategias del acercamiento multisensorial y del distanciamiento crítico reflexivo, porque el trabajar desde estas otras epistemologías nos permitía también ampliar nuestras maneras de conocer, ¿no? Entonces también generaban esos efectos que rompen un poco con estas diferenciaciones y estas reproducciones violentas de la colonialidad que tienen que ver con una producción de conocimiento individual, y pensar que en realidad la producción de conocimiento colectivo siempre es de mayor profundidad y de mayor alcance, ¿no? Entonces tener en el horizonte esta idea de situarnos siempre en relación a otros. Y esto también tiene que ver, si querés decir, pasar a la siguiente, con una táctica, ¿no? Con una manera de trabajar táctica que sitúa, ¿no?, las propuestas metodológicas en el sentido de no pensar una metodología de trabajo que sea unilateral, ¿no?, que esté prefijada, sino que podamos primero situar contextualmente los grupos con los que vamos a trabajar para después ahí poder pensar metodológicamente esas estrategias de trabajo que siempre van a estar abiertas a la contingencia y a la transformación, porque al trabajar reciprocitariamente uno está todo el tiempo abierto a escuchar cuáles son las necesidades emergentes de esos procesos y que a veces esas necesidades transforman, ¿no?, las propuestas que teníamos en un comienzo o las estrategias que habíamos planificado. Entonces, de alguna manera esto tiene que ver con la experimentación sensible, pero como decía Silvia recién, situada, ¿no? Siempre desde un lugar que está atento al contexto, ¿no?, disponible para ser transformado, modificado en función de las necesidades del contexto. Porque además también esto implica, como estamos trabajando con la sensibilidad y estamos trabajando con la percepción y con el afecto, implica un riesgo ontológico que es mayor a una investigación común, no afectada, si lo pensamos en términos de la objetividad de la ciencia, porque lo que se mueve, ¿no?, lo que se moviliza, tiene que ver con formas de ser y de estar en el mundo, ¿no?, que se ven como afectadas, que se ven transformadas, que se ven desequilibradas, ¿no? Entonces, bueno, trabajar siempre con esa prudencia. Por eso decimos que un poco esta manera de trabajar transformó nuestras primeras hipótesis, que lo que nosotros entendemos es que esta manera de trabajo colaborativo y situado potencia, ¿no?, potencia esta ampliación, ¿no?, epistemológica y ético-política de trabajo, permite, amplía el acercamiento, el distanciamiento, la experimentación, hace emerger, ¿no?, nuevos conocimientos, afectaciones, puede propiciar micropolíticas, agenciamientos que son intersubjetivos, que son colectivos también, y que de alguna manera también tienen un potencial para transformar, ¿no?, algunas de estas problemáticas que venimos citando como problemáticas de la colonialidad, en relación al racismo, a la exclusión, a las violencias, ¿no? Trabajar desde el afecto, desde la sensibilidad, potencia trabajar un poco con estos ejes que son dolorosos y que muchas veces desde la palabra son difíciles de abordar.
Bueno, todo esto está en el primer libro y en el segundo libro están, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Algunas experiencias de nuestros equipos en los que fuimos intentando llevar adelante esta propuesta. Sí, justamente, ¿no? Como un poco en esta dialéctica de que en el primer libro intentamos sistematizar los elementos que teníamos en común en nuestras diferentes investigaciones, y en el segundo ya uno puede ir al detalle de qué pasó en cada una de estas investigaciones, ¿no? Brevemente solo les vamos a compartir los títulos para que, bueno, sepan en qué cuestiones hemos estado trabajando estos años. El primer trabajo se llama Rememorando y Reencarnando Músicas y Danzas, investigaciones colaborativas con los pueblos COM del Chaco argentino. En este caso lo escribimos con Lucrecia Greco y Soledad Torres Agüero, y justamente muestra cómo se ha ido transformando, ¿no?, nuestras investigaciones en función de los intereses también de los pueblos indígenas con los que trabajamos. Pasando por diferentes formatos, talleres de danza, talleres de video, grabaciones de discos, performance, ¿no? Es como un artículo que analiza este largo plazo de las investigaciones. En el trabajo de Adil Podaiser, la utopía Chenco y las estrategias sonoro-colaborativas en ensambles Sicuris, también va contando, es también una investigación de largo plazo, ¿no?, de alguien que comienza siendo sicuri, comienza siendo performer de un grupo de música andina y termina escribiendo libros con las mujeres sicuris, organizando congresos colaborativos con los miembros y las miembros del campo, ¿no? Digamos, todo este pasaje a todo un trabajo de gestión cultural muy, muy fuerte que ha hecho Adil con el campo sicuri, sobre todo con las mujeres que tradicionalmente no podían tocar este instrumento musical y que en las últimas décadas lo han comenzado a tocar. Los trabajos de María Luz Roa en conversación con Facundo Jiménez y su grupo de investigación etnográfica teatrales. Qué linda que es la actora, se llama El teatro etnográfico y sus eficacias performativas, ¿no? También toda una investigación sobre el trabajo de los cosecheros de yerba mate en una región de Argentina, en Misiones, y cómo toda esa etnografía fue insumo para una obra teatral que luego vuelve a las comunidades y que luego se transforma en un formato de talleres. También otra investigación a largo plazo. Manu, si querés brevemente el tuyo. Sí, bueno, este es el artículo que trabajamos con las compañeras del área de Rosario. Se llama Estampas Argentinas de un racismo velado, genealogías y experiencias de una intervención performática colectiva, que también, bueno, toma un poco de nuestras investigaciones etnográficas sobre cuestiones de prácticas negras y construye una performance para trabajar el racismo en el contexto argentino. Y bueno, y cómo esa performance se convierte en un dispositivo para llevar esta problemática a distintos espacios, a escuelas, a museos, y poner este eje sobre la mesa. Y el último de los trabajos, que es un trabajo de unas... este es el trabajo del Ni Una Menos. Está claro. Estos primeros trabajos han tenido que ver más con las situaciones de interculturalidad, racismo, y los dos últimos trabajos tienen que ver más con las luchas, las movilizaciones feministas y de las disidencias sexuales. Obviamente en ambos casos trabajamos la interseccionalidad, pero bueno, son énfasis. En el caso nuestro tiene que ver con entre las corporalidades significantes y las materialidades afectantes, los múltiples pasajes del Ni Una Menos. Esto comenzó con un trabajo de registro de las marchas del Ni Una Menos que hicimos con el fotógrafo Salvador Batalla. De hecho, tenemos en Corpografías publicado un ensayo también con estas imágenes, y cómo a partir de ese archivo audiovisual comenzamos una investigación más amplia sobre cómo se performativizaba los reclamos, las luchas del movimiento feminista. Creamos una performance basadas en esas performatividades sociales y a partir de así un taller para trabajar las propias violencias que las personas hemos sufrido, las violencias sexogenéricas, y cómo poder transformarlas, ¿no? Nuestros talleres solían terminar con una propuesta que llamamos los ensayos del imaginar desear, que es cómo imaginaríamos que podemos transformar esas situaciones de violencia y crear una performance transformadora, ¿no? Esto tiene que ver
con tradiciones como la de Augusto Boal y el teatro del oprimido, la danza comunitaria, el psicodrama, que también tiene mucho desarrollo en Argentina. Bueno, siempre un poco apelando a esta interdisciplinariedad. Y en esa misma línea incluimos un trabajo que fue muy hermoso de unas estudiantes de una maestría en estudios latinoamericanos que justamente trabajaron en esa misma línea de las violencias sufridas en diferentes países de Latinoamérica y construyeron una performance de sanación, ¿no? Con un ritual de sanación de esas violencias. Entonces nos pareció importante incluir también cómo estas metodologías se transmitían en un contexto universitario, de posgrado, y generaban nuevas performances. Así que bueno, eso es un poco una presentación. Les dejamos aquí los QR por si les interesan algunos de estos libros que están también en ebook. Y bueno, como les decíamos, es una pequeña síntesis de cómo se ha ido entretejiendo esta red de trabajo latinoamericana, esta red nacional que construimos sobre todo Rosario, Buenos Aires, y cómo esto decantó en este proceso de sistematización de esta ruta metodológica de la investigación-creación que venimos practicando aquí en Argentina. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por toda la exposición compleja, densa y muy enriquecedora que nos han presentado esta tarde. Efectivamente, queda para nuestros doctorandos, nuestras doctorandas, la posibilidad de la consulta de toda esta producción que ustedes han realizado en relación a la performance investigación. Como el tiempo es corto, yo voy a hacer unas preguntas iniciales y les doy la palabra. Yo sugiero que hagamos las preguntas de una vez todas para que de pronto ustedes nos puedan conversar, digamos, a partir de esto que estamos aquí generando. Estamos en un ámbito de formación de artistas como investigadoras, tarea dificilísima, porque buena parte de lo que ustedes han mencionado hoy han sido horas de trabajo académico alrededor de toda la producción epistemológica, diferentes enfoques, perspectivas, cientos de lecturas, asociaciones y mucho de ese tiempo que, digamos, la formación en las ciencias hace estas tareas, mientras hacen esas tareas, mucho de ese tiempo de pronto un pintor ha pasado horas y horas buscando un color o un artista ha gastado su tiempo intentando perfeccionar un gesto. Entonces, la tarea que nosotros tenemos desde los estudios artísticos no es fácil. Buena de la carga de todos los archivos sensibles con los que llegan nuestros artistas y nuestra tarea es cómo dialogar de una manera intentando que sea de manera más equilibrada en la organización cruel y jerárquica que todavía hay en la academia en relación a la subvalidación de la manera como generamos procesos de transformación desde las artes. En la hechura de este doctorado hay una declaratoria al inicio, particularmente de esta línea, y es que nos desviamos de la búsqueda de la pregunta por el conocimiento y nos desviamos un poquito hacia, ni siquiera nos interrogamos, hacemos inmersión en las propias existencias y damos cuenta de cómo a través de las artes somos una especie de gentes adictas a la transformación y experienciamos esa transformación del presente. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en estos diálogos, yo quiero situar este diálogo muy importante para nuestras estudiantes. Cuando hablo en femenino, estoy hablando de personas, investigadoras, personas, artistas, entonces lo hablamos en femenino. Colombia, estamos ubicados en Colombia. Hay que hacer tesis de doctorado de artistas
que tienen que llevarlo a un modelo científico y a un modo de producción de las tesis y preocupación por la generación de conocimiento de las ciencias. La contribución que ustedes están haciendo hoy no es menor. Digamos que las referencias de la performance e investigación van a resultar muy enriquecedoras para nuestros tesistas. Entonces yo quiero situar aquí 3 puntos. En Colombia, digamos, está en un triangulito entre los estudios de la performance del Instituto Hemisférico, que digamos básicamente lo que hace es que estudia y produce la creación desde la práctica sociopolítica. Y toda su producción está allí. De otra parte, están los estudios de la performance por los lados de California, toda esta otra zona norteamericana, que se va más poderosamente a la producción de una teoría de la performance como campo propiamente artístico de la indagación y se para en los recursos ya propiamente de las artes y hace contribuciones desde las artes como por ejemplo la noción de la inmersión, que para nosotros es muy importante porque algo que siempre nos ha generado muchísima contradicción es cuando, y eso pues, digamos, apropiando cosas maravillosas que nos ha traído sobre todo la autoetnografía, ¿sí? O la etnografía colectiva. Sin embargo, el hecho de tener que familiarizarse y luego distanciarse es algo que a nosotros nos queda muy difícil hacerlo, porque lo que nosotros hacemos es que hacemos inmersión. Entonces no podemos entrar y salir. Es una experiencia muy diferente y yo creo que eso merecería la pena. Lo estoy diciendo aquí, ojalá después se reconozca por nuestros tesistas, etcétera, esta reflexión que es necesaria, porque sigue estando una diferenciación básica entre las ciencias y las artes y que forma parte de esas ideas y de esas jerarquías de cómo se produce el conocimiento, la pregunta por el conocimiento, la necesidad de transformar la experiencia de la vivencia, de la existencia misma, que no se está preocupada por el conocimiento, pero que es tan importante como la pregunta por el conocimiento. Entonces, nuestros estudiantes aquí en la mitad y abajo, en la punta muy importante para nosotros y que siempre Argentina, yo siempre lo he reconocido, ha sido un país que ha pasado contingencias históricas que han hecho que tengan que pensar primero una serie de problemas que posteriormente se van dando como para América Latina. Por ejemplo, todas las dictaduras, todo el tema que fue como tan claramente vivido por Argentina, que ha hecho que toda esta teoría también cobre muchísima fuerza hoy, porque indiscutiblemente la performance, la reflexión sobre la performance históricamente tiene una característica y es que aparece en aquellos lugares donde ha habido afectaciones grandes, poderosas sobre los cuerpos. Entonces, históricamente esta es una condición que ha aparecido. Es tanto que en Colombia nace en los 90 con todo el tema del narcotráfico, las luchas del narcotráfico, la guerra del narcotráfico. Pero fíjense que en Colombia tímidamente la performance todavía la hacemos algunos de manera liminal y de manera, digamos, un poco afuera de la academia, todavía toca los límites. Colombia no tiene un programa de formación en performance. Es difícil hablar de la performance aquí y de que todavía sea reconocida como, siquiera como una práctica artística. Incluso en el mismo campo del arte, ni siquiera es valorada todavía. Entonces, por eso para nuestros estudiantes, aquí desde el doctorado en estudios artísticos, cuando se hizo el documento, cuando empezamos a conversar esto con el maestro Pedro y los colegas que estuvieron en este proceso, para nosotros la forma de pensarlo como una creación investigadora fue muy necesaria,
como que nació de las entrañas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos indagando cuando estamos haciendo creación? Pero estamos parados en los recursos de las artes y en los problemas de una persona que está haciendo creación y que tiene que hacer una tesis doctoral en el marco de un ámbito académico todavía hegemónico, básicamente de pensamiento masculinizante, parado en unas estructuras dominantes de los modos de hacer de la escritura y donde no hemos logrado que el lugar de las palabras tenga el mismo reconocimiento, ni siquiera vamos por la mitad de camino de que un gesto, la producción sonora, la producción performática, la producción creativa pueda llegar a tener el valor de las palabras y de la lógica de la escritura. Entonces el problema es mayor. El problema es mayor porque nuestras artistas siempre tienen que acomodarse a la forma académica y hay que, siempre se habla del diálogo con autores y eso es muy importante, pero ¿dónde está este otro encuentro con metodologías de las artes, con modos de hacer de las artes, con otro modo de uso de las palabras que también puedan decir por otro lado? Creo que los dos textos que ustedes nos están presentando van a servir de muchísima ayuda a estas tesis y de consulta. Entonces, en este marco, yo quiero poner este marco para poder hacer dos preguntas. Una, ¿en qué medida la creación de la red y todos los encuentros de red han fortalecido con Latinoamérica, han fortalecido este planteamiento de la performance investigación? O sea, cómo esos encuentros han ido fortaleciendo, porque creo que en particular desde las artes también se han hecho contribuciones y cómo en el diálogo con el campo en educación, con el campo en otras áreas, se han venido fortaleciendo esos diálogos. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es ya sobre las performance investigación en relación a los grupos de trabajo que viene haciendo la red, porque esos grupos de trabajo se han venido modificando, sí, de manera situada, local, contextuada, dadas las actuales circunstancias de América Latina y para dónde vamos, porque no sabemos para dónde vamos. A mí me queda la pregunta, ¿cómo esos problemas de los grupos de trabajo que tenemos realmente hoy pudieran o no corresponder a las actuales, a los actuales interrogantes que la situación geopolítica, sociopolítica, económicamente política, sensiblemente política, ambientalmente política, los nuevos procesos de colonización que se vienen sobre nuestros territorios y lo que está sucediendo, cómo estos grupos de trabajo quizás merecieran un previo seminario, ¿no? De reorganización o de repensar, porque hay unas grandes contribuciones para pensar al interior de la academia, de todas maneras, la relación entre ciencias y artes es muy importante. Pero hago la misma pregunta que en nuestro último encuentro y como en relación a lo que nos está pasando, esa pregunta no la hago para ustedes, la hago para todos nosotros. La idea de que estos colegas estén hoy aquí es porque yo les estoy invitando a que se vinculen a la red, a que vinculen sus trabajos, a que entren, la conozcan, miren, participen, busquen bibliografías, hablen con colegas de las diferentes mesas de trabajo, porque hay preguntas fundamentales y les doy la palabra a ellos. Espero que realmente esto pueda contribuir a sus tesis. Gracias, maestra, por esa intervención. Y efectivamente, tal y como lo menciona la maestra Sonia, mucho de lo que ustedes mencionaron sobre la red del giro corporal resonó conmigo y efectivamente estaré encantado de participar en la red. Pero para mis preguntas me voy a situar específicamente en dos aspectos que fueron los que más resonaron conmigo. En primer lugar, mucho de lo que hablaron sobre el estar situado, el conocimiento encarnado, resonó conmigo especialmente porque la maestra Sonia hablaba de cómo este doctorado en particular se sitúa en un escenario
de formar artistas como investigadores, mientras que yo aquí siento que estoy del lado contrario, porque yo vengo desde las ciencias sociales, unas ciencias sociales muy rígidas, como son las relaciones internacionales, que siento que son un bloque de piedra monolítico que no permite ser atravesadas por otras metodologías. Entonces, por eso me sitúo ahí en ese punto en donde soy un internacionalista que busca las herramientas metodológicas de las artes eh, para generar conocimiento desde otras formas. Entonces, por eso resonó conmigo muchísimo todos estos temas de eh, la performance investigación, pero también muchos aspectos que hablaban de geopolíticamente situados, los cuerpos geopolíticamente situados, y hablar incluso de una geopolítica de los cuerpos, una geopolítica del conocimiento desde América Latina. Me parece muy interesante, que es algo que podemos empezar a hablar desde quizás una corriente de las relaciones internacionales, que es la sociología política internacional, que quizás desde ahí es donde se empieza un poco a permear el escenario de las artes. Y lo que más me llamó la atención sobre todo es cómo la experimentación que ustedes colocaron como experimentación estético-creativa a través de los cuerpos, pues puede acceder a diferentes formas de conocimiento, de ese conocimiento del cuerpo, ese conocimiento encarnado, desde memorias latentes, desde experiencias soterradas, desde experiencias incluso reprimidas. Me encantaría saber un poco más al respecto de cómo han sido esas experiencias de reclamar esas memorias soterradas, porque dentro de mi trabajo de tesis, y por eso hablo de lo situado, dentro de mi trabajo de tesis es un trabajo autoetnográfico en donde hablo mucho del silencio particularmente LGBT. Entonces me interesa mucho saber el cómo estas memorias, cómo estos silencios, estas cosas invisibles se observan desde las artes o a través de las artes más bien, porque yo trabajo particularmente una forma, un arte que no es necesariamente corporal como es la escritura creativa, y sin embargo mi tesis curiosamente ha tenido mucho de corporal, a pesar de que no hay escritura creativa, porque ese silencio se ha visto eh, manifestado en el cuerpo y desde el cuerpo ha pasado hacia la escritura. Es un poco lo que he tenido yo dentro de esa dinámica. Entonces, por eso me interesa tanto esta experimentación de metodologías y sobre todo también algo que mencionaba en las diapositivas, pero que quizás no, pues el tiempo no dio para profundizar mucho, que eran estas autogenealogías geopolíticamente situadas, que me llamó mucho la atención y me interesó bastante. Eso por un lado, mi primera pregunta. Y la segunda pregunta sobre el otro espectro de mi tesis, que es lo LGBT, porque hasta ahora pues me estoy sumergiendo muy poco por ahora en este océano enorme que es la fenomenología del cuerpo y la percepción de Merleau-Ponty, y leía sobre cómo el cuerpo es ese instrumento que media la identidad. Entonces, por ende, esa identidad, que bueno, el concepto también de identidad es muy problematizado hoy en día, pero cómo esa identidad LGBT, si la llamamos de alguna forma, está mediada por la experiencia corporal. Y como esa experiencia corporal, entonces, ha vamos a decirle, sufrido estos silenciamientos, como ese cuerpo ha sido silenciado, como ese cuerpo ha sido moldeado incluso por todas las experiencias de poder, eh, el sistema heteropatriarcal, por el sistema, la colonialidad del poder, por todos estos sistemas de control y de poder. Entonces, también me interesa mucho saber si dentro del trabajo que han hecho ustedes de la red y del trabajo con comunidades, ha surgido algo como quizás una clasificación de cómo es un cuerpo LGBT, un cuerpo queer, cómo se observa ese cuerpo queer, si alguien ha trabajado al respecto, porque me interesaría también tener bibliografía sobre quién más en América Latina ha hablado de esta particularidad de ser un cuerpo LGBT en América Latina y cómo es esa vivencia para alimentar mi tesis. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están, maestras? Bien. Me quedé pensando mucho en tema de la etnografía, de la observación participante, porque yo dentro del doctorado estoy trabajando un tema que es el nudo en la garganta. Es un tema que afecta a las personas, sobre todo a las mujeres, en momentos de
que se sienten vulneradas, que se sienten como en lugares de tensión, en momentos con preguntas profundas donde la heteropatriarcalidad las somete. Entonces, dentro de este taller yo he creado, dentro de este tema, yo tengo un taller que he creado pensando en el cuerpo, la voz y el movimiento. A partir del movimiento y unos conceptos que utilizo en la trazabilidad del taller, llego a proponer un desanudamiento de la voz. Bien, me interesa muchísimo porque ustedes hablan de la observación participante y que hacen un distanciamiento para poder lograr hallazgos. ¿Qué pasó? La niña, mira. Aló. No, sí. Siempre me pasa algo acá mientras yo expongo. No sé. Sí, no, creo que era un micrófono que estaba abierto, pero ya lo cerraron. Sí, sí. Bien, entonces continúo. Bien, cuando yo pienso en mi taller y empiezo a hacer mi taller, siempre tengo que estar en una práctica inmersiva. Yo llevo a las personas que están trabajando conmigo a ciertos estados corporales, a estados de conciencia, y me tengo que meter en este universo para poder lograr arrastrar a los otros o llevarlos a estos lugares de desanudamiento de la voz. ¿Cómo es este tema del distanciamiento? Porque aparte de las grabaciones, de las encuestas y de estas como herramientas que yo utilizo para poder trabajar en mi taller y lograr hallazgos, ¿cómo es el proceso de distanciamiento? Si me quieren contar eso. Hay otro apartado de los que ustedes hablaban, que ustedes también tienen talleres, hacen talleres. ¿Tienen un taller en específico? ¿Tienen una metodología para ese taller? ¿Qué experiencias vivas en cuanto a creación, a investigación, creación pueden quedar ahí? Si me pueden hablar rápidamente de hecho. Y por último, también mencionan ustedes desde la ritualidad y lo ancestral, que hacen un trabajo con comunidades. Dentro de mi práctica, yo he ido a distintas comunidades indígenas, he aprendido sus pasos, sus movimientos, sus cantos, pero me cuesta mucho trabajo nombrar lo ritual o lo ancestral dentro de la tesis, pues yo soy artista, no soy antropóloga, pero me cuesta mucho trabajo porque vivenciando con ellos, este tema ritual es el universo entero de la vida de ellos. Entonces es para mí complejo utilizar estas palabras, sobre todo cuando ustedes nombran ritual de sanación. ¿A qué se refieren ahí? Muchas gracias. Bueno, tenemos para una vida. Muchas gracias, muy interesantes las preguntas y bueno, tenemos para... Silvita, ¿te parece, perdón, Sí. Silvita, te sugiero y Manuela, les sugiero que presten mayor atención a las preguntas que han hecho Diego y Dora, porque creo que son de mayor importancia para nosotros esta tarde y porque son muchas preguntas, entonces quizás estás con muchísimo Claro. mayor atención. Bueno, buenísimo. ¿Te parece? Vamos pasando de a una y nos... ¿No podés escuchar? Está silenciada, Manuela. Si le pueden reactivar ahí el audio. Ahí está. Ahí volvió, ahí No me volvió. podía desmutear. Ahí está. Buenísimo. No, digo, ¿te parece, Manu? Vamos pasando de a una y las preguntas y entre las dos vamos, sí, sí. No, bueno, cortito, igual para responder muy brevemente lo de Sonia, sí decir que justamente la red fue fundamental para hacer todos estos procesos porque no los podíamos hacer solas, ¿no? Además, solas mujeres, porque la mayoría de los equipos éramos mujeres también, mujeres y disidencias también. Pero bueno, o sea, en ese sentido, yo creo que si no hubiera existido la red, si no hubieran estado estos encuentros en los que íbamos también enterándonos de eso, de que había otros colegas que estaban con las mismas preguntas, los mismos debates, o sea,
realmente la red funciona como un espacio de contención, de aprendizaje, de preguntas, de debates. De hecho, bueno, nosotros no tuvimos tiempo de escribirlo, pero en el libro están, en los afluentes están mencionados muchos trabajos de la red, de otros colegas. Yo creo que cuando uno quiere cambiar un estado de la cuestión, una forma de trabajo, es muy importante la colaboración, porque si no, solos nos destruyen, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Sí, además porque, no, agrego que hay algo que tiene que ver con la realidad latinoamericana, que fue muy productivo empezar a comprender las diferencias regionales en relación incluso también a las violencias de los cuerpos. No es lo mismo lo que sucede en Argentina que lo que sucede en Colombia, que lo que sucede en México, que lo que sucede en Brasil. Entonces, también ese intercambio regional que tiene una historia en común, pero que también tiene una historia muy diferente en términos nacionales, enriqueció mucho el debate sobre la corporalidad. Entonces, totalmente. Y esto es muy clave para el tema de la pregunta de las metodologías. Nosotros justamente hablamos de principios metodológicos, pero no y que se aplican tácticamente, ¿no? O sea, una estrategia es como una forma de trabajo. Son principios que nos orientan hacia cómo queremos trabajar, pero la forma concreta de cada taller, de cada intervención, no se puede fijar. Cuando la fijamos, es muy probable que no funcione. Justamente por lo que acaba de decir Manuela, porque la corporalidad de un indígena de Colombia, del Tayrona, no es la misma que la del Chaco argentino. ¿Hay elementos en común? Por supuesto que los hay, pero son corporalidades diferentes. Lo mismo con las disidencias sexuales, con las problemáticas lésbico-gay. Obviamente hay puntos estructurales comunes, pero también hay diferencias. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho que no hay una receta, ¿no? Nosotros planteamos principios metodológicos, variables de análisis, recomendaciones, pero justamente creemos que el desafío es que cada uno debe inventar el taller que necesita para cada grupo y contexto social, ¿no? Esto que contabas, Diego, que tú vienes de las relaciones internacionales, y claro, vas a tener que generar ahí un diálogo específico que no es el mismo que generamos nosotros de la antropología y que no es el mismo que se genera desde las artes, ¿no? Entonces me parece que la idea es como tener algunas orientaciones, algunas formas, algunas preguntas comunes que nos orientan, pero la manera en que las contestamos, la manera en que los resolvemos, va a depender de cada campo. Y eso es un cambio fundamental porque lo que siempre decimos, el poder tiende a fijar. Nos acostumbraron a que un método es algo que puedo escribir, que lo puedo fijar y que lo puedo internacionalizar, lo puedo llevar a todos lados, ¿no? Y justamente para nosotros la riqueza es que eso que tomás lo vas a tener que transformar. No significa que no te puedas inspirar. Vos podés leer nuestro libro y ver cómo trabajamos con las comunidades indígenas de Chaco. Ahora, si vos querés reproducir eso en Colombia, y seguramente no va a funcionar. O lo mismo, no sé, para el tema de las disidencias. El trabajo que hicimos sobre Ni Una Menos. Funcionó en Argentina en el 2017, 2019, que había habido marchas, que ¿se entiende? Entonces, me parece que es ese equilibrio sutil entre lo compartido y lo diferente. Y eso significa que una metodología es situada. Y por eso, cortito con esto, es tan importante eso que llamamos la autogenealogía geopolíticamente situada. Porque yo trabajo con el presente de esos cuerpos, con lo que sienten, con sus emociones, pero tengo que reconstruir de dónde vienen esos cuerpos, de qué clase social son, de qué posicionamiento étnico-racial tienen, qué posicionamiento sexogenérico, qué profesión. Toda esa historicidad es lo que nosotros llamamos el distanciamiento, es el esfuerzo por entender de dónde vienen esos cuerpos, con los cuales yo en el taller trabajo en el presente. Pero si yo no me hago esas preguntas, es muy difícil transformar el presente. ¿Se entiende? ¿Cómo se resuelven esas preguntas? Con entrevistas, con bibliografía muchas veces,
que nos aporta, no sé, entender la problemática afro en Colombia, que no es lo mismo que la problemática afro en Argentina. Te cedo la palabra. Historizar, genealogizar, contextualizar, ¿no? Son todos recursos, porque la etnografía es una que tiene que ver con este acercamiento a los contextos, pero la genealogía y el distanciamiento tiene que ver con este otro. Hay historias que ya están escritas, ¿no? Hay estudios anteriores sobre estos mismos problemas y sobre estos mismos grupos, ¿no? Nada comienza con nosotros cuando empezamos a investigar. Todo tiene una genealogía previa, una historia previa. Yo pensaba recién cuando vos comentabas este trabajo con la voz que estás haciendo. Por supuesto que uno tiene una idea y propone un taller y entonces lleva una propuesta. Pero después depende de dónde vos lo lleves, tenés que entender qué significa, por ejemplo, la voz para determinado grupo, ¿no? ¿Qué significa la transformación o el nudo en la garganta para determinados grupos? Probablemente no signifique lo mismo para todos. La voz, la palabra, ¿no? Las cuerdas vocales, el canto. Digo, esto significa como situar el problema, situar la pregunta y hacer un trabajo intercultural en ese sentido, ¿no? ¿Qué significa eso que nosotros creemos que tiene un significado, pero probablemente para el otro tiene otro significado? Y cómo establecemos un diálogo, una traducción posible que nos permita llevar esa propuesta a buen puerto, ¿no? Y no sea solamente la imposición de mi idea de lo que es la voz o de mi idea de lo que es un nudo en la garganta. Entonces, eso implica que tenés que estar todo el tiempo abierto a escuchar lo que se te devuelve, ¿no? Las cosas que funcionan y las cosas que a veces no funcionan de las propuestas que uno lleva. Porque a veces los efectos performativos no son los deseados. Eso también puede pasar, y también tenemos que estar abiertos a poder captar esa diferencia, ¿no? Y retrabajarla y reproponerla, incluso a veces compartirla, ¿no? Buscar ideas ajenas, ¿no? Como dialogar en ese sentido también. Me parece que eso tiene que ver con situar geopolíticamente, ¿no? Conocer esas historias, conocer esas violencias, conocer esas historias nacionales. Yo insisto mucho en esto porque me parece que a veces tendemos como a generalizar problemáticas, ¿no? A decir, no sé, la problemática afro en América Latina es esta, o la problemática LGTB en América Latina es esta, porque tenemos esta historia colonial que compartimos. Sí, la tenemos, pero también tenemos historias nacionales muy fuertes, que ¿qué hacen? Sitúan esa generalidad, ¿no? En campos muy concretos de diferenciación social, ¿no? Siempre yo que trabajo mucho con la cuestión étnico-racial, entonces, cuando uno trabaja las problemáticas de las identidades étnico-raciales, es muy difícil generalizar. ¿Qué significa ser negro en Argentina? Es muy distinto de qué significa ser negro en Colombia. ¿Qué significa ser blanco en Argentina? Es muy distinto de qué significa ser blanco. Entonces, no podemos generalizar o proponer un taller para trabajar la blanquitud en Argentina y trabajar eso mismo en Colombia, porque no va a funcionar de la misma manera. Porque la categoría de mestizo es otra, la categoría de blanco es otra, ¿no? Entonces, un poco esa es como la propuesta. Y por eso decimos que es una invitación a crear esta metodología, ¿no? A compartir preguntas, compartir principios, pero siempre decimos que cada uno tiene que tener esa apertura al grupo con el que trabaja y animarse a crear, a mezclar, a tomar elementos de un lugar, de otro. Y sí, tal vez por todo esto que estamos diciendo, nuestros talleres al principio muchas veces tratan de reconstruir, son estilos de trabajo, ¿no? También, pero con Manuela compartimos más eso como de, bueno, apelar a las memorias, a que muchas veces las personas reconstruyan alguna experiencia significativa de su vida, de tal problemática, a que las lleven al cuerpo, ¿no? A veces trabajamos desde la provocación, ¿no? Decimos que otra línea es trabajar desde provocar, desde llevar algo disruptivo, pero somos cuidadosas con eso, porque muchas veces lo disruptivo también puede generar una respuesta más violenta o eso, uno pretende provocar algo y después no funciona, en fin. Entonces, apelamos mucho a ese trabajo de las memorias al inicio. Y un poco contestando también lo de Diego, sobre, bueno, qué pasa cuando trabajamos con historias que han sido soterradas, invisibilizadas.
muchas veces también ahí creo que la forma de llegar no es con la pregunta directa y no es con la palabra, ¿no? Sino que es a través de lo dialógico, de la metáfora, de que tal vez traigan un objeto, una materialidad de su propia historia que les remita a algo que hayan vivido, o sea, no ir directo a la pregunta sobre un tema que puede ser doliente para la persona, ¿no? Entonces, trabajar ahí las mediaciones y ahí el trabajo con materialidades, con objetos suele ser muy rico, mucho más rico que la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido hablábamos de lo metafórico y lo metonímico, ¿no? La indexicalidad, trabajar a partir del sonido, traer una canción, traer un objeto, un olor, armar un banquete. Bueno, Sonia sabe mucho de esto porque ha trabajado con estas cuestiones, ¿no? Pero me parece que ahí el recurso a la materialidad es mucho más potente, sobre todo cuando trabajamos con situaciones de violencia, de dolor, que la pregunta directa, ¿no? ¿Cuándo te sentiste discriminado? Ah, de vuelta no puede hablar, Manuel. Bien. Y después, muy cortito, decirles que las preguntas del distanciamiento son como muy concretas. Ahí es como que son preguntas en realidad y uno debe crear la forma de contestarlas, digamos, ¿no? En cierta forma. Mientras, ¿volviste, Manu? Sí, quería agregar esto dale. además, que también hay algo en relación a las memorias y a la autogenealogía que yo creo que siempre está bueno, o a lo mejor es algo que hemos analizado de los procesos que hemos hecho, de los talleres que hemos hecho, que siempre es mucho más sencillo compartir una experiencia dolorosa cuando es colectivamente, ¿no? Porque uno trabaja con la propia experiencia, pero cuando eso empieza a ser compartido con otros y otras, y empezás a encontrar similitudes y diferencias entre experiencias que tienen que ver con lo mismo, eso genera, por eso siempre decimos que cualquier taller que uno propone tiene que estar basado en la confianza y en cierto acuerdo, ¿no? de confidencialidad, ¿no? Porque aparecen cosas que son a veces eso, muy íntimas, muy dolorosas, pero que es cierto que en el trabajo colectivo generalmente eso genera como una apertura mayor, ¿no? A trabajar con el dolor, con las historias que creemos que nos pasaron solo a nosotros, pero que después empezamos a entender que son compartidas, ¿no? Y que tienen que ver con una historia en común. Salir o sea, encarnar la idea de lo personal es político, ¿no? De que lo que a mí me pasa tiene que ver con un contexto, tiene que ver con una historia. Y ahí un poco también es donde nosotros apelamos a que la autoetnografía, las autogenealogías puedan ser dialógicas, ¿no? Como que se entiende esa necesidad de reconstruir los propios procesos, pero si uno no lo hace dialógicamente es muy difícil distanciarse, ¿no? A veces el director de tesis cumple ese rol, a veces un taller, a veces un trabajo en equipo, ¿no? Pero la pregunta del otro, la interpelación del otro es la que muchas veces me permite dudar de mi propia historia. Por eso nosotros insistimos en lo colaborativo, ¿no? O sea, creemos que esas autoetnografías se pueden hacer colectivamente. Mejor dicho, más que creemos, consideramos que es más productivo hacerlas colectivamente que hacerlas uno solo analizándose uno mismo. Es muy difícil esa situación, ¿no? Entonces, cuando el objetivo es construir esa autoetnografía, pero se hace a través de una metodología colectiva, dialógica, suele ser un proceso mucho más interesante epistemológicamente y también afectivamente, porque uno se siente más contenido, ¿no? Como decía Manuela, al entender que, o sea, empieza a funcionar la empatía sensible, ¿no? Obviamente con un grupo de confianza, pero a veces es muy duro si no lidiar solo con esas historias dolorosas, o incluso a uno a veces como director de tesis queda como en un lugar de tener que contener al otro en un tránsito que puede llegar a ser doloroso, ¿no? Entonces nosotros también últimamente implementamos las reuniones de tesistas, no trabajar solo el director con un tesista, sino con un grupo de tesistas, ¿no? Donde se comparten estas problemáticas. Así que bueno, son pequeñas tácticas que uno va generando.
Para terminar, Silvia y Manuela, una última, no pregunta, pero sí comentario que quizás pueda después ser atendido, y es, o sea, la preocupación cuando la persona que está realizando la tesis desde las artes, con una trayectoria artística, formación artística, etcétera, que ustedes saben que en Colombia por lo general la formación de artistas no trae un previo de formación investigativa, ¿sí? Sino que han sido formados todo en la hechura de las artes y para la producción de obra, porque el campo de las artes en general en América Latina está en sus objetivos, pero muy atrás, porque está ubicado en un campo del arte que no tenemos, porque no hay un campo que sostenga ni siquiera laboralmente a los artistas y a las artistas. Todos salen a desempeñarse en docencia, trabajo con comunidades, etcétera, porque es que ya no caben tantas estrellas en el cielo. Sí, no hay un campo para el estrellato, digamos, sí, pero a la gente se le forma para el estrellato y la competencia. O sea, es casi que una tragedia, ¿no? De la formación ahí. Entonces, cuando dicen que hacen, por ejemplo, autoetnografía o etnografía, yo siempre me quedo con la pregunta y con la duda, porque no han sido formadas estas personas para esto. Entonces, todos los datos que se recogen, todos los registros, no hacen al final el proceso propiamente etnográfico de análisis que requiere la etnografía, sino que se desvía, por ejemplo, hacia una obra. ¿Sí? Se toman todos los datos y de pronto hacemos es una obra. Entonces, siempre solicito que se diga que se toma de la autoetnografía, el modo tal de la escritura, pero que se declare que no es propiamente autoetnografía, porque si al declararlo así, hay que asumirlo como autoetnografía o como etnografía de lo que fuere. Y entonces es muy complejo, porque fíjate que viene la pregunta por los ejercicios de distanciamiento. Y a mí me lo han hecho. ¿Distanciamiento de qué? ¿De qué estamos hablando? Y entonces eso significaría, ¿sí? Es decir, entonces, no sé si pueden hacer un comentario, una sugerencia al respecto, ¿sí? Porque es un problema mayor. Es un problema Querría mayor. decir algo, porque yo creo que ahí hay un tema que es disciplinar, ¿no? Y por eso siempre, como para mí, hay que insistir en la interdisciplina, porque ese problema que ustedes tienen como artistas, nosotros lo tenemos contrariamente como cientistas sociales, ¿no? Entonces ahí hay como una limitación que para mí es disciplinar. Yo lo que creo, diría esto, que lo más difícil de la etnografía es el desencantamiento, es el desenamoramiento que produce muchas veces ese distanciamiento crítico. ¿Por qué? Porque uno tiene que desfamiliarizarse de lo que cree que sabe y de lo que cree que el mundo es así y que lo que yo vivo y lo que a mí me pasa es lo que es. Entonces, hacer ese proceso de distanciamiento implica justamente eso, poner en duda todo eso que yo creo que es una verdad para mí. Y eso, por eso decimos que esto individualmente es muy difícil, porque se hace mucho más llevadero cuando uno lo hace dialogando con otros y entiende que para otros esas verdades son otras. Entonces uno puede hacer ese proceso de desencantamiento y de desenamoramiento menos doloroso, ¿no? Porque uno entiende que en realidad es una parcialidad. Para mí hay algo de eso que tiene que ver con situarnos en nuestras verdades como verdades universales o como verdades y ponerlas en cuestión. Por eso yo hoy decía, bueno, hay que conocer qué significa la voz para otro, ¿no? Hay que conocer qué significa la diferencia sexual para otro, hay que no darlo por hecho, no empezar el proceso dando por hecho, ¿no? Sino hacer un proceso crítico de mi propia historia, de mis propios lugares que me llevaron a pensar eso como lo pienso hoy. Por eso es autogenealógico. No es autogenealógico porque yo hago un proceso de encantamiento de mi historia, sino todo lo contrario, yo hago un proceso de desencantamiento de cómo llegué al lugar en el que estoy.
y empiezo a entender que en realidad es una situación histórica, contextual, una más, entre un montón de otras. Entonces, es como, por eso decíamos hoy que produce como estas desestabilizaciones ontológicas. Y sí, ¿no? Porque uno lo que cree sabido de repente entra. Sí, y evitar eso, ¿no? Como dice Manu, que sea el encantamiento con uno mismo, ¿no? De decir, bueno, reconstruyo mi historia, a partir de eso hago una obra. Es perfectamente válido. El problema es si eso es una investigación-creación, ¿no? O si es un proceso de autogenealogía para construir una obra. Ahora, si ese proceso autogenealógico para construir la obra quiero que produzca conocimiento, quiero que sea también un acto de conocimiento y transformación social, porque también si no conocemos no podemos transformar, ¿no? Es ahí donde nosotros decimos, bueno, es necesario este movimiento de distanciamiento, que es doloroso, que es difícil. Si uno no lo hace, lo que pasa es, bueno, es eso, uno puede hacer una indagación personal, que puede ser incluso crítica y todo, pero no está como esa pregunta incómoda, ¿no? No sé, para darles un ejemplo, si quieren, no sé si tenemos tiempo, pero quería como tal vez leer como alguna de las variables de lo que llamamos distanciamiento, por ejemplo. Cuando decimos que hay que reconstruir la micropolítica, bueno, ¿qué es? Examinar los modos explícitos e implícitos en que se organizan los grupos e instituciones, cuáles son los roles de lo permitido y lo no permitido, cuáles son las regulaciones, qué se puede decir, qué no, qué se puede hacer, qué no en ese grupo, cuáles son sus jerarquías internas, cuáles son los intercambios económicos. Un detalle que muchas veces no aparece en las investigaciones. Este taller que estás contando, la gente lo hizo gratis, tuvo que pagar, ¿no? Cositas que se nos van escapando siempre en los procesos, por ejemplo. ¿Cómo interviene el dinero en los intercambios, en ese proceso? ¿Cuáles son las trayectorias? ¿Cómo los participantes llegaron a ocupar sus roles actuales? ¿Cómo se intersectan, lo que decimos siempre, género, étnico-racial, clase social? ¿Cómo lo que yo hago se vincula con prácticas anteriores que he tenido? ¿Cómo se vincula con prácticas de otros grupos sociales de los que me han influido? ¿No? ¿Cómo se relaciona mi práctica artística con mi hábitus cotidiano? ¿No? Son algunas de las preguntas que nos vamos haciendo. ¿Cómo ciertas palabras, que a veces son claves para definir lo que soy, se vinculan con discursos hegemónicos y contrahegemónicos, ¿no? Lo que nosotros llamamos significantes claves. Si yo hoy me defino como queer, bueno, ¿cuál es la historia de la palabra queer? ¿Por qué elijo queer con Q y no con C? ¿No? Son como esas preguntas incómodas que, insisto, no hay una receta, sí hay preguntas orientadoras, ¿no? Por eso nosotros en el libro decimos, bueno, lo que intentamos ofrecer son orientaciones prácticas, variables de análisis, para que cada uno haga ese ejercicio y a partir de eso vaya construyendo sus estrategias metodológicas de investigación-creación. Lo que podemos compartir son las preguntas, creo yo, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por la conversación. Creo que ha sido una tarde muy fructífera para nosotros y de muchísimo aprendizaje también en estos diálogos. Pues doy la palabra a nuestros estudiantes para que hagan el cierre. Muchísimas gracias, Silvia y Manuela. Es que no sé si mirar allá o mirar allá. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y pues esperamos poder volver a tenerlas con nosotros aquí en seminarios en el doctorado. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer la presencia de los maestros Silvia y Manuela. Ha sido una discusión muy enriquecedora, no solamente para nosotros como tesistas, doctorandos, sino también para todos aquí que estamos interesados en los temas corporales y en, bueno, cómo se manifiestan estos mecanismos del poder sobre los cuerpos. Entonces, creo que ha sido una discusión muy fructífera para cerrar el día de hoy. No sé si quieres decir algo, Dora. Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias, no solamente a los maestros, sino también a todos aquellos que hayan estado
viendo la conversación vía streaming, vía YouTube. Y pues invitarlos también a todo el resto del seminario que va a estar toda esta semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias a ustedes por la invitación, un placer siempre.